Hola, soy Carla Rondán, estudiante de primera de la Escuela Cecilia Girson de Enfermería. Bueno, estamos con Viviana Gularte, que trabaja en el Hospital Eva Perón de San Martín y en el Hospital de Agudos Dural. Ella es licenciada en Enfermería. Y ahora vamos a arrancar con unas preguntitas. ¿Por qué decidiste estudiar Enfermería y qué te motivó a ejercer esta profesión? Bueno, en realidad yo antes de ser enfermera trabajaba en diálisis, soy técnica en diálisis también, y cuando sale la ley de enfermería, como los técnicos de diálisis no teníamos matrícula habilitante, digamos que no teníamos respaldo legal para ejercer la profesión, entonces nos plantean que tenemos que profesionalizarnos para tener una matrícula habilitante y poder seguir cumpliendo las funciones. Así que ese es el motivo por el cual empecé a estudiar enfermería, muy en contra de lo que yo tenía ganas, porque mi prejuicio era que no me gustaba sin saberlo. Y cuando empecé a estudiar me di cuenta que me gustaba bastante la enfermería, que era mucho más de lo que yo creía, y eso me motivó a seguir estudiando a punto tal de que decidí hacer la licenciatura y seguir formándome, y me parece que la enfermería es una profesión muy grande en el sentido no solo de la inmensidad, de que no tiene techo y de todo lo que uno puede abarcar, sino que yo siempre digo que enfermería es puro amor, porque vos das todo, cuidás, brindás todo lo que tenés para darle a una persona que quizás no la vas a ver nunca más en tu vida, y lo haces realmente con el amor y el corazón de querer ayudar y brindarte para un otro porque el otro lo necesita. ¿Qué significa para usted ser reconocida como profesional de la salud dentro del sistema? Me parece que es muy importante ser reconocido justamente por la importancia que tenemos desde el punto de vista de la salud. Nosotros los enfermeros estamos, si vos te pones a pensar, a lo largo de la vida de cualquier persona. Cuando nacemos, la primera que recibe a la persona, al bebé, es una enfermera. Cuando nos enfermamos, los que más tiempo están en contacto con nosotros nos bañan, nos cambian, nos medican, nos cuidan, hasta te contienen, dándote un abrazo o un gesto, una caricia, son los enfermeros. Y cuando morimos, quienes nos despiden, nos preparan y nos meten en una bolsa son los enfermeros. Y es una tarea muy loable, muy respetable, y hay que reconocerlo. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta en su trabajo diario como enfermera? Es una pregunta bastante amplia, pero uno de los desafíos más grandes que me encuentro siempre es, yo trato de dar lo mejor, siempre me formo, trato de no trabajar mecánicamente, sino de que haya obviamente un sustento teórico, el fundamento de por qué nosotros hacemos lo que hacemos, es muy importante para poder tomar decisiones. Y una de las cosas que noto bastante es que hay muy mala formación en enfermería. Y hay poco compromiso. Y nosotros trabajamos con el paciente, con la vida de los pacientes, ¿entendés? Entonces, me parece que es muy importante tener muy claro que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande, aparte de la ética que tenemos que desarrollar en nuestra profesión, y muchas otras cuestiones, pero la formación, el compromiso de lo que hacemos, el por qué,
es muy importante y noto que eso no se está cumpliendo y para mí es algo que nosotros desde nuestro propio lugar, independientemente de si somos formadores o no, tenemos que aportar y tratar de impulsar a que trate de mejorar en ese aspecto, porque si no, nuestra profesión cada vez está más desjerarquizada y se achata y retrocedemos en lugar de avanzar. ¿Cómo influye la comunicación con los pacientes en la calidad de la atención? Muchísimo. La comunicación es muy importante desde los dos lados. Lo que nosotros no solo tenemos que tener el ojo clínico para poder identificar cuestiones a partir de nuestra formación, de los signos vitales, de poder hasta tocar al paciente y darte cuenta si tiene fiebre o no, pero es fundamental la comunicación con el paciente, que el paciente te pueda decir lo que siente, lo que le pasa, de qué manera, la entrevista, poder identificar a priori antecedentes, cuestiones que ya venían pasando, a vos te permiten tener una información suficiente como para poder saber actuar, identificar factores de riesgo, situaciones que pudieron haber desencadenado algo, y eso es importantísimo desarrollarlo a lo largo de todo el tiempo que vos atendés al paciente. ¿Qué opinión tenés sobre las marchas y reclamos por reconocimiento salarial y profesión del sector? Estoy de acuerdo que así como estoy de acuerdo con que nosotros tenemos que ser reconocidos, es nuestro derecho, y las marchas obviamente es el medio a través del cual nosotros podemos visibilizar esa injusticia a la cual nos están sometiendo, discriminándonos al no tratarnos como profesionales, que lo somos, y bueno, sí, me parece importantísimo poder participar. Lo que sí noto es que es muy difícil lograr la unidad, el compromiso no solo a la hora de trabajar, sino a la hora de defender los propios derechos. Y justamente otra de las cuestiones que también se nota muchísimo es la falta de conocimiento y de interés en tratar de enterarse, a veces los propios profesionales, todas las cuestiones que tienen que ver con los derechos, las obligaciones, qué es lo que te corresponde, qué es lo que no, por qué están avasallando un derecho tuyo o por qué no. Esas cosas somos nosotros las que nos tenemos que apropiar, poder interiorizarnos, porque a partir de eso es donde vos vas a actuar y vas a saber defender lo que es correcto y lo que no. Y bueno, las marchas es uno de los medios a través de los cuales podemos expresarnos y decir esto corresponde, esto no corresponde, esto es justo, esto es injusto. Es injusto lo que nos hacen a nosotros, y más con el contexto de lo que pasó en la pandemia, donde todos nos aplaudían, valíamos un montón y parece que eso ya quedó en el olvido, no tiene ningún valor, y concretamente hasta hoy día acaba de ocurrir en Ciudad de Buenos Aires, que es uno de mis trabajos, que estamos pidiendo hace muchos años la inclusión a la carrera de profesionales de la salud, a la ley 6035, y lo que hicieron los sindicatos que nos representan fue crear una ley paralela exclusiva de enfermería, que la llamaron la ley 6767, se judicializó esto, se presentaron recursos de amparo diciendo que era discriminatorio, etcétera, etcétera, y una jueza determinó que tenían que aplicarnos del régimen de la 6035 y una serie de cuestiones que tienen que ver con eso. Y, por ejemplo, entre ellas, una de las cosas que dijo fue que equipararon los sueldos nuestros con el sueldo de la categoría más baja de un profesional de la 6035, y hasta eso nos avasallaron, porque ni siquiera nos permiten poder cobrar un sueldo equiparándolo con el de un profesional que sí está reconocido, haciendo un montón de trapisonda, para no hablar mal, y de ilegalidades donde siempre se llevan por delante nuestros derechos, nuestras necesidades, generando condiciones indignas de trabajo
en el colectivo de enfermería, donde lamentablemente para poder sobrellevar una vida mínimamente decente, tenés que caer en el pluriempleo, es decir, tener más de un trabajo, ¿entendés? Yo afortunadamente tengo hijos mayores que trabajan y puedo darme el lujo de determinadas cuestiones, pero hay muchas enfermeras que tienen hijos chicos y que alquilan, que están separadas, que son cabeza de familia y que no les alcanza y que es muy difícil vivir así. Y lamentablemente todo eso queda en el olvido porque no se ve y porque no importa. Entonces, me parece que el tema de las marchas es algo que tenemos que empezar a generar, que la gente empiece a participar cada vez más, porque es nuestra manera de expresarnos, es nuestra voz. ¿Has sentido en algún momento que su labor no es valorada como corresponde? Sí, por supuesto. Lo que acabo de contestarte resume todo lo anterior, claro. Y sí, porque no hay injusticia más grande que el no reconocimiento profesional. Nosotros estudiamos años para poder desarrollar nuestra función y una vez que nos recibimos, seguimos estudiando. Yo, por ejemplo, hace 1 año y pico me recibí, soy diplomada en heridas, por ejemplo. Yo trabajé durante muchísimos años en terapia intensiva y si bien no hice la especialización en terapia, pero haber trabajado tantos años también te da el aval, exactamente, ¿entendés? Soy técnica en diálisis, soy licenciada en enfermería, un montón de años de formación que no tienen ningún reconocimiento porque nos meten en una ley paralela donde dicen ustedes ni siquiera tienen derecho a ser reconocidos como el resto de los profesionales. Entonces, más injusticia que esa, más poco reconocimiento, más ninguneo que ese, no existe. ¿Cómo ves el sistema de salud? Y el sistema de salud en nuestro país, lamentablemente, tiene sus pros y sus contras. La salud en nuestro país lo que tiene de beneficioso es que no es considerado un bien, sino que es considerado un derecho, y eso lo veo muy bien. El gran problema es que, digamos que no es muy interesante para los poderes económicos que la salud sea gratuita. Entonces, está en paralelo la salud privada. Y lamentablemente hay mucha gente que no puede acceder a la salud privada por cuestiones económicas, lo que genera una situación de vulnerabilidad en el sentido en el cual la persona, para poder acceder al sistema sanitario, tiene que hacerlo accediendo al orden público, digamos, al ámbito público. Y los gobiernos habitualmente no están muy interesados en lo público. Entonces no invierten, hay mucha falta de infraestructura porque no hay inversión. Los hospitales se han hecho e inaugurado hace muchísimos años, por ejemplo el Eva Perón tiene muchísimos años y como no se invierte para tratar de mantenerlo, para que las instalaciones estén adecuadas, la gente tiene mucha carencia, no hay agua caliente, no hay calefacción, a veces ni siquiera hay sábanas para los pacientes. Todas esas cosas pasan en el ámbito público, en el ámbito privado no ocurre todo eso, porque el que paga tiene que tener la hotelería, tiene que tener los insumos, tiene que tener los mejores profesionales. Lo más loco es que los mismos profesionales que trabajan en el ámbito público también trabajan en el privado, pero como las condiciones no son las mismas, parece que el que tiene acceso a la salud pública tiene menos derechos que el que puede pagar por otro tipo de atención. Entonces, me parece que desde ahí es una falla enorme ese tipo de visión, ese tipo de manejo del sistema de salud en el país. Pero bueno, por lo menos acá
sabes que no te vas a morir tirado en la calle, como pasa en otros países. O sea que tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Sus pros y sus contras. Exacto. ¿Qué importancia le da la empatía en su trabajo diario? Muchísima. Uno tiene que ser justamente empático, porque eso es lo que a vos te permite poder desarrollar tus funciones de manera adecuada. Saber que al otro le duele, que necesita cambiar de posición, que le cambien un pañal, que le hidraten la piel, que le den de comer. Eso también tiene que ver con la empatía, ¿entendés? Con ponerse en el lugar del otro, con la necesidad. Si no tuviésemos empatía, no existiría la posibilidad de la enfermería. Por eso decía al principio que la enfermería es puro amor, porque la empatía lo que genera es eso, es la identificación con el otro, el amor por el prójimo, querer cuidarlo, independientemente de si vos tenés un vínculo afectivo o no con esa persona. ¿Entendés? Así que me parece que la empatía es fundamental. ¿Qué crees que la formación académica en enfermería está a la altura de las exigencias del trabajo? ¿Cómo? ¿Qué cree que la formación académica en enfermería está a la altura de las exigencias del trabajo? Si creo que estar a la altura de las exigencias. No, la verdad que no. Me parece que hay un nivel académico muy alejado de la realidad de lo que ocurre en los hospitales. Hace un ratito estábamos charlando fuera de esta entrevista lo que ocurre realmente, también por cómo funciona el sistema de enseñanza, donde un mismo docente tiene grupos muy grandes de alumnos que no puede abarcar y enseñar adecuadamente. A veces hasta ocurre que un mismo profesor tiene grupos en un sector, yo qué sé, en clínica, en cirugía, en terapia intensiva, y ¿cómo hace ese docente para poder estar con todos los grupos? Es imposible. Entonces termina recayendo en que los grupos van y tienen que ser capacitados por el personal que está trabajando. Y a veces por ahí tienen la suerte de caer en manos de enfermeros que lo incorporan dentro de... No les corresponde, porque obviamente no es su función. Pero como uno es empático, sabe que en algún momento estuvo en ese lugar de ser el alumno, y aparte porque de pronto te gusta la docencia, entonces vos tomás esa conducta de ir, de enseñar, de explicar, de vengan, fíjense, y hay otros que no, ¿entendés? Entonces es como que se genera toda una situación bastante compleja de manejar, porque no está, digamos, organizado de forma tal que realmente se pueda garantizar una buena formación. Entonces tenemos ese tipo de resultados después, ¿entendés? Bueno, vamos con la última. ¿Qué mensaje le darías a quienes están pensando en estudiar enfermería hoy? Y la verdad es que yo amo mi profesión. Y como te conté, empecé accidentalmente. Yo quería ser médica. Hoy me pasa que muchos pacientes me dicen doctora y yo digo, no, yo soy enfermera. Porque vivimos en un sistema, en un mundo donde el médico es wow. Y está bien, yo no reniego de los médicos porque me parece que son tan fundamentales como lo somos los enfermeros, como cada uno de los integrantes del equipo de salud, que ocupan un rol específico y determinado. Pero me parece que el rol del enfermero es el rol que a mí más me gusta, que es el de dar amor, el de tratar de ser lo más profesional posible dentro de lo que vos hacés. Y si es eso lo que a vos te mueve a elegir la profesión, entonces te digo, sí, hacelo. Ahora, si lo querés hacer para ganar mucha plata, no lo hagas. No ese es el camino. Enfermería me encanta porque, por ejemplo, yo cuando trabajaba en diálisis me gustaba mucho
ser técnica en diálisis, pero me di cuenta que aparte de ser muy mecánico el tipo de trabajo, tenía como un techo muy bajo, ¿entendés? Era como, no puedes avanzar, o sea, hasta acá. Claro. Enfermería es un mundo, un universo donde no es nada más lo asistencial. ¿Entendés? Vos te podés formar en un montón de áreas, desde desde educar, desde investigar, desde aspectos desde lo asistencial que tienen que ver, no sé, con infectos. Nosotros ahora, te comenté que yo hice una capacitación, tengo una diplomatura en heridas, entonces vos podés trabajar en un área específica, como por ejemplo heridas, haciendo un comité de heridas, como es lo que creamos nosotros en el Hospital Durán, desarrollando actividades de promoción, de protección de la salud, preventivas, trabajando, abordando heridas, capacitando al personal. Y todo eso se conjuga en una misma actividad, ¿entendés? Que es la enfermería haciendo maravillas, porque podés lograr un montón de cosas, como lo que, no sé, lo que se te ocurra, ¿entendés? Entonces me parece que enfermería, eso es lo que más me encanta y que descubrí a lo largo de todos estos años que hace que trabajo y que me encanta, me gusta mucho. Bueno, muchas gracias. Bueno, te deseo suerte en este recorrido y bueno, y que seas una excelente enfermera. Bueno, gracias.